Indudablemente, la conciencia individual se ha expandido y eso significa que hay una comprensión más presente, más ambiciosa de las posibilidades personales, de la propia libertad. Se ha expandido el mundo de posibilidades que nutre la imaginación, desde la cual se puede concebir un proyecto de vida, un proyecto personal, y por lo tanto en esta expansión el tamaño de nuestra individualidad ha aumentado. Y por lo tanto las formas, las estructuras, los hábitos vinculares que sirvieron en otras épocas, hoy se ven desbordados, porque nuestras intenciones y nuestro horizonte sobre el cual proyectamos estas intenciones se ha expandido, y no solamente se ha expandido como algo externo que se nos agranda frente a los ojos, sino que esa expansión es el correlato de una expansión interior que nosotros vivenciamos desde nuestra autoproyección con respecto a nuestras posibilidades en la vida. Con lo cual, las maneras de vincularnos tienen que ser reformuladas. Ahora bien, esta reformulación impacta en todos los vínculos y especialmente hoy, por motivos por supuesto más sensibles, más desafiantes, más desequilibrantes y más hechizantes. La relación de pareja es la que se ve trastocada, desbordada, desafiada por esta expansión de las posibilidades personales que abarca tanto a la mujer como al varón. Por lo tanto, imaginar un proyecto de vida con alguien, con la ilusión de que ese proyecto permanezca en el tiempo, es algo que está ensombrecido por muchísimas preguntas, debido a que la manera de saciar nuestra individualidad ahora requiere de más libertad, de más oportunidades, de más novedad. Y por lo tanto, las maneras tradicionales de vincularnos en términos de pareja para permanecer a lo largo de una vida se tornan totalmente insuficientes. Ahora bien, esto de alguna manera es la fenomenología de lo que nosotros vivenciamos y descubrimos en esta época, en nuestro tiempo actual. Pero de ninguna manera eso significa que los valores desde los cuales se cimenta lo profundamente humano, que solamente se realiza de manera personal en cada uno de nosotros, no significa en absoluto toda esta fenomenología descriptiva que esos valores hayan cambiado. Al contrario, correlativamente a nuestras mayores posibilidades individuales, a nuestras mayores ambiciones, y la palabra ambición la utilizo desde la buena fe que puede connotar la propia palabra, esas posibilidades individuales que se expanden tienen como correlato responsable ahondar el sentido de estos valores. Sigue siendo verdadero que el varón y la mujer expresan la unidad de lo que significa el misterio de lo humano. Sigue siendo verdadero que la fecundidad emocional y afectiva transita por un verdadero encuentro corporal en el cual hay una ofrenda y hay una expectativa donde se embandera en común un proyecto de vida que intenta ser un proyecto para los dos, en el cual cada uno pueda prosperar y profundizar su propia identidad,
precisamente gracias a su entrega y a su receptividad con respecto a la entrega del otro, y gracias al nosotros, que posibilita algo que el yo y el tú por separado no podrían conquistar. Todo eso sigue siendo verdadero, y cuando se ahonda la conciencia de la verdad y se arriba a una nueva verdad, esa nueva verdad en absoluto contradice a las verdades verdaderas, y valga la redundancia, que ya se han cimentado, que ya se han consolidado, que se han probado como tales. Una verdad nunca contradice a otra verdad. El campo de la verdad también es un horizonte ilimitado en el cual cobramos más conciencia, y en esa conciencia se resignifica, pero no se altera, el sentido profundo de todas las verdades ya conquistadas a lo largo de nuestro camino de vida. Por lo tanto, que tengamos una mayor proyección individual no significa que han cambiado los valores. Por lo tanto, el desafío es ver cómo esos valores se pueden articular a través de nuevas estructuras, desde esta expansión de nuestra conciencia, de las posibilidades que tenemos a título personal. Ahora bien, también hay que señalar que en este tiempo, con esta conciencia que el individuo toma de sí mismo, y con este corrimiento hacia una profunda búsqueda de sí mismo, que imagina que se va a realizar plenamente con un autoconocimiento adecuado, prosperan los maestros del autoconocimiento. Y en general, estos coaches, que vienen a ser una especie de nuevos sacerdotes del mundo New Age en nuestra época, estos nuevos sacerdotes, estos nuevos coaches, guían en el camino del autoconocimiento, pero bajo el supuesto de que nosotros somos un compendio de cualidades, de atributos, de potencialidades, e inclusive podríamos acentuar más todo esto diciendo que desde una cosmovisión holística nosotros somos un espejo del universo, y por lo tanto, así como el universo se concibe completo, total y perfecto, nosotros, siendo espejo de esa perfección total, también tenemos la perfección total en nuestra propia individualidad, y por lo tanto lo único que tendríamos que hacer es descubrir todo este potencial para descubrirnos autocompletos y para descubrirnos con todos los recursos individuales que nos capacitan para una realización plena, para un bienestar absoluto, para una felicidad inexpugnable. Es decir, bajo esta visión, nosotros somos un sistema análogo que participa en el sistema total del universo. Bueno, tengo que decir, en contra de todas las visiones holísticas, que la dimensión personal, es decir, el orden espiritual en donde se ubica la persona, ya sea humana, ya sea angélica o ya sea divina, la persona participa de un orden en donde aparece la inteligencia, en donde aparece el querer, que no debe ser confundido con una dimensión psíquica en donde se ubica la pulsión, sino hablo del querer que unido a la libertad discierne, y unido a la inteligencia está frente al bien, frente al mal y frente a todo el abanico de posibilidades, y se reconoce no sometido ni forzado a elegir necesariamente una de esas posibilidades. Se reconoce libre del propio bien, se reconoce libre del propio mal, se reconoce libre de cualquier bien o que considere la inteligencia, aunque lo haga erróneamente, como bueno, se considera libre para elegirlo o para rechazarlo. Por lo tanto, la inteligencia, el querer, entendido de este modo, y la libertad, trascienden cualquier comprensión sistémica, precisamente porque el orden espiritual, que se enraiza en el orden de la libertad, es irreductible a cualquier sistema. Por lo tanto, es irreductible al universo, entendido como un sistema energético, material,
con una trama causal. La persona entendida como un sistema que participa del sistema total del universo es denigrada en su condición de persona, es negada en su misma condición espiritual. La espiritualidad no tiene nada que ver ni con la energía, ni con la vibración, ni con la causalidad, ni con la materia. La espiritualidad justamente es el reino de la libertad que nos pone en presencia desde la inteligencia de una libertad superior que se ofrece ofrendándose y dándonos, concediéndonos el don único e intransferible de nuestro ser, para que nosotros seamos co-creadores con esa libertad divina de nuestra vida, para que nuestra vida sea la expresión de nuestro ser. Pero cuando ya se trata de una donación de una libertad amorosa, que por ser amorosa es trinitaria, porque es un nosotros, cuando se habla de una libertad que se dona a otras libertades, las explicaciones sistémicas no solamente son erróneas, sino que ya no tienen ningún asidero, porque se trata de un diálogo de libertades, no de ajustar componentes, cualidades, de articular fórmulas para que esas cualidades coordinen como en una especie de alineación planetaria perfecta, sino que se trata de un diálogo entre libertades que son libres una de la otra. Dios es libre de nosotros, nosotros somos libres de Dios. Y en el supuesto plan de Dios, que no es el universo, en el supuesto plan de Dios, o en el buen plan de Dios, justamente lo central es que en ese plan no suceda nada expansivo, amoroso, trascendente y superador sin nuestro consentimiento y sin, a través de nuestro consentimiento, todo el aporte inédito que amorosamente nosotros podemos darle a Dios, al mundo y a la vida con nuestro testimonio cuando elegimos la verdad y el bien. Precisamente en ese plan no hay un desenlace a priori, predeterminado, ya firmado por Dios. Por eso se habla de una alianza en el Antiguo Testamento. Entonces, a la persona hay que ubicarla no en una descripción sistémica, como si el universo fuera justamente el sistema global y los coaches serían una especie de instructores de calidad que justamente, y esto es lo que ofrecen permanentemente como propaganda, ofrecen a los individuos lograr ser su mejor versión. ¿Qué será la mejor versión? La mejor versión, que somos un producto de calidad, que somos un producto, una cosa, una especie de síntesis sistémica de engranajes, articulaciones, atributos, limitaciones, procesos psicológicos que de alguna manera depurados ofrecen, la mayor calidad que puede ofrecer el producto humano. La persona así tratada está rebajada y denigrada a una cosa. Y los coaches son estos sacerdotes que son una especie de ingenieros de control de calidad de nuestra individualidad. Bueno, por este camino, muy probablemente, todas las amenazas narcisistas también se van a potenciar en la misma medida en que se potencia el horizonte en el cual se expanden nuestras posibilidades individuales. Precisamente por eso vivimos en una sociedad que bajo el lema de la impermanencia produce individuos que están obsesionados con el mayor logro de sí mismos y que son incapaces de comprometerse, de perdurar, de establecer vínculos sanos y de ofrendarse, recordando que sacrificio viene del oficio de lo que es sagrado. Lo que es sagrado es Dios y el oficio de Dios es la entrega por el bien del otro. Estamos en una sociedad donde los individuos, a medida que buscan su mejor versión, se alejan totalmente de la posibilidad de un encuentro profundo con un otro,
que mirándolo como prioridad y como mayor valor a alcanzar, lo que primero nos exige es una renuncia a cualquier acercamiento que nosotros ya sepamos que nunca va a estar a la altura de lo que un otro merece. Las personas no merecen solamente ser deseadas como oportunidades para saciar apetitos personales o intereses personales. Las personas merecen ser respetadas primeramente. Y el respeto es esa distancia, no es la cercanía, es la distancia, en el sentido de que hay distancias que son cercanía también, pero lo primero que remarco es la distancia gracias a la cual al otro lo considero, lo reconozco, lo descubro en su real valor, en la dignidad sagrada de su vida, de su condición de persona. Si yo no puedo mínimamente establecer un atisbo de certeza respecto de mis intenciones para con un otro, que traten de proyectar un camino en donde pueda crecer para poder relacionarme desde ese respeto que el otro merece, evidentemente mis acercamientos a conciencia son acercamientos mínimamente oportunistas y máximamente coyunturales, máximamente circunstanciales, que no tienen de ninguna manera una proyección más profunda. Por lo tanto, estaríamos utilizando, tratando al otro como un medio, no como un fin, como enseñaba Kant. Entonces veo que en este énfasis narcisista, donde los coaches insisten en que nos autoconozcamos para dar con nuestra mejor versión, como si nosotros tuviéramos que descubrir cuáles son los atributos todavía no descubiertos, para poder hacer el mejor cóctel posible de nosotros mismos y ser ejemplares exitosos, llenos de bienestar, poder, autocompletitud, sin dependencia de nada ni de nadie. De hecho, lo que nos aconsejan es soltar como si el universo decidiera por nosotros. Muchas veces se escucha también decir que lo que sucede en el universo sucede tal como debe suceder, en los tiempos y en los modos en que debe suceder. Bueno, esto puede ser verdadero si yo considero al universo justamente como un sistema cuya trama es la causalidad y por lo tanto todo lo que sucede necesariamente como efecto de una causa. Eso puede ser perfectamente razonable. Ahora, la cuestión es que en el universo las cosas suceden, los aviones se caen, nacen niños, etcétera, se juegan mundiales tan emocionantes, pero mi querer no siempre coincide con lo que sucede en el mundo empírico donde se expresa el universo a través de sus leyes naturales, de sus leyes causales. Mi querer no coincide necesariamente con lo que sucede. ¿Qué hago con mi querer? ¿Es un error? Entonces se escucha decir, no contradigas lo que sucede. Lo que sucede es la maestría. El maestro y la sabiduría está en observar y aceptar lo que sucede. No contradigas lo que sucede con tu querer. Bueno, en realidad el querer no está en el mundo empírico. El querer, la inteligencia, la libertad, es lo que decía yo hace un ratito, el querer se ubica en el orden de la libertad y del discernimiento. No es una cosa empírica, pertenece al orden espiritual. Entonces, por supuesto que yo puedo no querer ciertas cosas que suceden. Y no estoy contradiciendo ninguna sabiduría suprema, porque la sabiduría del universo se explica desde la propia causalidad del universo, pero el orden del querer está en un orden que trasciende a la materia, a la energía, a la vibración, a la causalidad, porque se instala en el plano del bien, en el plano del valor, en el reconocimiento de fines. Hay una teleología trascendente en la condición de persona. La persona quiere realizarse como persona y sabe perfectamente que el sentido y la búsqueda del sentido trasciende todo lo que el universo pueda mostrar. La búsqueda de sentido no es lo mismo que la búsqueda de explicaciones. Yo busco explicaciones para entender por qué estos hechos ocurrieron, pero cuando busco un sentido respecto de los hechos, la búsqueda del sentido ya es una búsqueda espiritual que jamás se puede planificar solamente en los hechos empíricos del mundo natural, o del mundo en que vivimos, o del mundo social, o del mundo cultural que vamos traduciendo y que vamos renovando con las épocas.
La búsqueda del sentido es la búsqueda de un sentido absoluto que trasciende la finitud del mundo. Por lo tanto, por más que nos reencarnemos infinitas veces, lo único que estamos haciendo es perpetuando infinitamente la finitud que siempre, como finitud del mundo empírico, es totalmente insuficiente para colmar lo que el espíritu anhela como realización espiritual en el plano del valor, en el plano de la verdad, en el resplandor de la belleza que conmueve todo nuestro ser y que nos convierte en parte de una comunión que viene de una libertad que ama y que es creadora, y que nos concede esa misma libertad creadora para, al elegir el bien, dar un testimonio inédito que resignifica al Creador, al mundo, a la vida y a los demás. El mayor bien es el bien elegido porque implica discernimiento y libertad. Justamente el bien elegido es el bien que solamente puede testimoniar y realizar en el mundo una persona. Es el bien que el mundo no me puede dar, porque los bienes del mundo ya son bienes predeterminados. Mi constitución física como varón implica un ensamble coherente, hay un bien en la organización fisiológica, pero ese bien ya está dado. Precisamente con ese bien ya predado no se agota el anhelo personal. El bien mayor es testimoniar un bien que trasciende lo finito y que pone en presencia lo infinito en este mundo finito, en este mundo histórico, en este mundo que es el verdadero escenario donde hay que probar que queremos ser personas profundas. No hay que irse a otros escenarios. El mundo es el escenario donde el espíritu debe probar que quiere ser profundamente verdadero, bueno, valioso con su testimonio. Entonces, evidentemente, estos coaches que aconsejan cómo conquistar a una mujer a partir de análisis que tienen que ver con el género femenino, desde una filogénesis que se remonta casi prehistóricamente, cómo hay que ser varón, en fin, todos estos especies de adoctrinamientos coacheados para que cada uno sea la mejor versión y sea más poderoso y sea mejor emprendedor y sea más consciente de sus posibilidades y más independiente y más autosuficiente y que no dependa de nada ni de nadie. Todo eso niega la condición de persona, porque persona viene de personare, que significa resonar a través de. Los actores del teatro clásico antiguo, ese teatro que deviene de los cultos dionisíacos, el actor resonaba a través de la máscara y aparecía el personaje y el contacto con el público. La persona resuena porque la persona, como está diseñada para poder amar, solamente se puede realizar en un nosotros, en un encuentro con un otro, un verdaderamente otro, un otro que de verdad tiene una identidad irreductible a todo lo diferente que ese otro no es. Por lo tanto, ese otro es una presencia única e inédita que ya como presencia única e irrepetible resignifica el sentido del mundo, resignifica mi propio sentido de vida, resignifica el sentido del propio Creador, que se recrea en ese otro, en la otredad irreductible de ese otro que tiene la dignidad que el Creador le concede porque lo hace persona. Entonces, ojo con los coaches, que serían los sustitutos profanos de los sacerdotes, porque en realidad no nos están tratando como personas, nos están tratando como ingenieros o inspectores de control de calidad que nos quieren guiar por el camino de nuestra mejor versión como si nosotros fuéramos un producto de consumo que tiene que adquirir solamente poder. Vuelvo a decir, las pruebas están a la vista, vivimos en una sociedad en donde todo es impermanente y donde no hay ninguna capacidad de registro, de responsabilidad, de respeto ante el otro, para no mover un pie hacia el otro si ya sabemos que no nos podemos hacer cargo de lo que la dignidad del otro merece. Por supuesto que somos seres
que vivimos también aprendiendo de experiencias, por lo tanto no hay nada a priori absoluto en el conocimiento del otro. Hay que experimentar, por supuesto que sí. Pero en esa experimentación lo que es crucial es qué horizonte de sentido guía esa experimentación. Si es la experimentación por la experimentación misma, para pasar simplemente una oportunidad placentera, el otro desaparece como persona. Entonces, creo que el antiguo sacerdote, el sacerdote religioso, es aquel que sobre todo está capacitado para escuchar. Y para escuchar en esas confidencias que alguien le presenta, abriendo su corazón, abriendo su inteligencia y abriendo su disponibilidad, el sacerdote puede captar esa relación única que Dios tiene con ese alguien que se le presenta al sacerdote y le relata parte de su vida, escenas de su vida, dolores, expectativas, recuerdos gloriosos, la intemperie presente, el desasosiego que se levanta desde esa intemperie actual. En fin, el sacerdote primeramente tiene que escuchar y tiene que descubrir nuevamente el significado de lo que significa, valga la redundancia, la palabra persona. Tiene que volver a descubrir el significado del misterio personal en ese otro que es persona y se le presenta relatando escenas significativas en ese momento de su vida, confiándole esas escenas a él. El sacerdote verdadero se convierte en escucha y en testigo de esa presencia de Dios y de esa búsqueda de Dios por parte de ese alguien. Se hace testigo y agradece ser testigo de la dimensión sagrada de la persona que se vuelve a reeditar de manera irrepetible en esa persona nueva que se le presenta y le comparte y le relata, le confía algunas escenas que son significativas y que son importantes transmitirle a él como sacerdote. El sacerdote verdadero es escucha, es oyente, es el que es capaz de abarcar a la persona en su situación actual. Tal vez la decadencia o la merma de este sacerdocio profundo tiene que ver con que también hay que ayornarse en las nuevas maneras de escuchar, en las nuevas maneras de encontrarse con un otro, en las nuevas maneras de ser sacerdote para las personas con esta mayor conciencia de su propia individualidad y con este hechizo que cada vez es más grande respecto de sus potencialidades, de sus ambiciones casi ilimitadas, de sus poderes secretos, que son casi todos los poderes del universo juntos. Todos estos hechizos muy tentadores son los que trae una persona con esta nueva conciencia en nuestro tiempo. Por eso, ser sacerdote implica volver a aprender a descubrir el misterio sagrado y personal que se reedita de manera única, como un regalo que viene hacia el sacerdote, con el cual Dios lo unge y lo bendice al sacerdote, por permitirle ser testigo y depositario de ese misterio de amor con que Dios ama de manera única a esa persona, en donde se reedita el misterio de la alianza entre Dios y el hombre, que siempre es un misterio interpersonal. Por eso se trata de redescubrir todo esto y de ser muy precavidos con estos nuevos, entre comillas, sacerdotes profanos, estos coaches que nos hablan de la mejor versión y que cuando proyectan el resultado final es, desde mi punto de vista, un hiper ultra narciso amplificado que casi vuelve a ocupar, reeditando el viejo pecado original, el lugar de Dios, sintiéndose Dios mismo, Él. Bueno, estas son mis reflexiones, que están abiertas, por supuesto, a seguir repensándolas. Pero creo que la advertencia tiene sentido, es consistente, y por eso estemos alertas. Que siempre los nuevos profetas tienen nuevas máscaras para acecharnos. Y esto no es oscurantismo, esto no es paranoia, esto es estar atentos, estar lúcidos y salir a encontrar en el misterio de la vida el regalo que solo lo encontramos en un diálogo con Dios,
en ninguna explicación sistémica vamos a encontrar el misterio que trasciende todo sistema y que es el regalo que se nos ha concedido, el misterio de mi ser persona. Hasta pronto.